Ya sabes que saben a paisa, porque si no, luego se ve. Bueno, pues bienvenidas, muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que la charla y lo que voy a contaros pues os sea de interés, y luego al final, si me queréis preguntar, pues las dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Bueno, veis que la charla se titula Las emociones atrapadas. Básicamente son 5 puntos, que son las emociones, qué es una emoción atrapada, la epidemia invisible, las emociones en nuestro organismo y el daño que causan las emociones atrapadas, ¿vale? En principio, ¿qué son las emociones? Porque, claro, estamos ahora mismo en un auge muy importante que empezó ya hacia los 90 con el libro de David Coleman que se titulaba Inteligencia Emocional, que ahí ese libro me llamó mucho la atención porque yo dije, esto ya se parece bastante más a lo que yo creo, ¿no? Que la inteligencia no puede ser abstracta, sino que tiene que tener un contenido de emoción. Entonces David Coleman escribió el libro Inteligencia Emocional y a partir de ahí empieza a haber una serie ya de estudios, de gente que se preocupa de decir, bueno, ¿qué importancia tienen las emociones en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, las emociones, si os digo la definición que viene del latín, es emotio, y es una variación profunda, pero efímera, del estado del ánimo, el cual puede ser agradable o no, o desagradable. Una emoción puede ser de júbilo o de alegría, o todo lo contrario, puede ser de duelo y de tristeza, ¿no? Lo que vamos a tratar de explicar es la gran magnitud, la gran importancia que tienen estas emociones en nuestra salud, ¿vale? Las emociones vienen a ser una energía que, como cualquier luz que tenemos aquí ahora mismo y nos está iluminando, no estamos viendo los filamentos por donde circula la luz. Estamos viendo el efecto que es la luz en sí. Pues eso es una emoción, es una energía que no la vemos, pero la sentimos. En la naturaleza hay muchas cosas que no vemos y las sentimos. Por ejemplo, ahora mismo con los teléfonos móviles, pues las wifi, ¿no? Las ondas wifi, las ondas cortas, los rayos ultravioleta, no son visibles al ojo humano, pero sí que los sentimos. Las emociones son energía y, como tal, puede que en un momento determinado sean una energía que no sepamos cómo gestionar. La mayoría de las veces no las sabemos gestionar porque son tan imprevisibles que cuando nos acontecen nos pillan por lo general de sopetón. Imaginaos, pues aunque uno juegue a la lotería en Navidad, cuando le toca al gordo, la gente se desborda, ¿no? ¿Por qué? Porque es una gran alegría. Entonces hay incluso personas que, sobre todo en los campos de fútbol, les dan ataques de infarto al miocardio. ¿Cómo puede una emoción de porque tu equipo meta un gol matarte? Pues porque es como un subidón muy fuerte de energía, y el órgano en cuestión donde se fija no es capaz de resistirlo. En este caso he hablado del corazón, porque el corazón está en la parte de nuestro cuerpo donde también está el cuarto chakra, que es el chakra emocional. El corazón tiene un campo magnético que es el que nos une a la Tierra. La cabeza tiene también un campo de energía, pero el corazón es mucho más grande el campo de atracción que tenemos a la Tierra que el de la cabeza. ¿Qué sucede con esto? Pues que esa emoción que nos pilla desprevenidos y de una manera tan fuerte colapsa nuestro órgano, en este caso el de la emoción, que es el corazón. Luego os explicaré que diferentes órganos pueden verse afectados por las emociones.
Pero en el caso del corazón es muy normal, tanto por una alegría importante o por una tristeza importante, que sea el corazón el que siempre se ve más afectado. Entonces, ¿qué es una emoción atrapada? Pues como os estoy comentando, una emoción atrapada es la energía que en un momento determinado hemos percibido o se nos ha generado a través de una situación en la que nos hemos visto envueltos, involucrados o que nos ha llegado inesperadamente, y esa intensidad de energía nos inunda toda nuestra biología y todos nuestros cuerpos, además energéticos. ¿Qué sucede? Que muchas veces pasa como con los aparatos eléctricos. No tenemos cable a tierra, no tenemos por dónde eliminar teóricamente ese exceso de energía. ¿Qué sucede? Que esa energía se nos va a quedar. Y como muchas veces todos tenemos, por ejemplo, los disgustos en la comida. Yo estoy comiendo, me llaman por teléfono, automáticamente, o al cabo de un rato, me duele el estómago. Y decimos, ¿qué habré comido? O la comida no estaba bien. O tengo que evitar tomar café porque el café ha sido el que me ha perjudicado. Y curiosamente no nos acordamos de que hemos tenido una llamada que seguramente nos ha puesto de los nervios o nos ha contrariado. ¿Qué ha sucedido? Que esa emoción se ha ido a fijar en el órgano que en ese momento estaba en función. Cuando estamos comiendo, ¿por qué nos entra sueño? Porque la sangre tiene que ir hacia el estómago para que el estómago funcione mejor, ¿verdad? Entonces el cerebro pierde flujo sanguíneo. Si donde tenemos en este momento toda la concentración de la energía a través de la sangre es en nuestro estómago, ¿qué va a suceder? Que la emoción se va donde está esa energía concentrada y nos bloquea. Nos bloquea el estómago y podemos estar los 2 días o 2 horas o el tiempo que sea hasta que eso se puede ir disolviendo. Hay veces que si las emociones son reiteradas, por ejemplo, vivo una situación familiar continua en la que siempre me genero ansiedad, estrés, preocupación, sistemáticamente sé que se va a ir a mi estómago. Y al final, ¿qué sucede? Pues se me hace una úlcera. Entonces, la importancia de las emociones atrapadas es muy importante porque la mayoría de las veces cuando vamos a un médico, porque nos duele aquí, porque nos duele allí, y nos hacen pruebas y nos dicen, pues no tiene usted nada, lamentablemente la seguridad social no da para más de sí. La ciencia del famoso Descartes hizo que la ciencia nos cuarteara como los animales del matadero. Nos miran el hígado, o nos miran el pulmón, o nos miran los riñones, pero por lo general no nos miran de una manera completa qué nos está pasando en todo nuestro organismo, porque no hay que olvidar que muchas veces un órgano es el afectado, pero sin embargo el reflejo lo va a dar en otro órgano. Por ejemplo, un órgano afectado puede ser el riñón y sin embargo el reflejo lo padecemos en la vejiga urinaria. Entonces, si nosotros mismos no tenemos mucha noción de nuestro propio cuerpo, imaginaos el médico que te ve en 10 minutos y que lo único que te puede mandar deprisa y corriendo va a ser una medicación estándar con un tratamiento estándar. Entonces, el tener el propio autoconocimiento de nuestra propia salud cada día es más importante. De hecho, yo creo que por lo que tanto estamos, las personas que estamos dedicándonos a las terapias ahora mismo, viendo que la gente viene, que se interesa, que cada vez es una inquietud, ¿no? Más importante de decir,
es que con pastillas esto no lo voy a solucionar. Yo estoy viendo muchísima gente que se la medica de antidepresivos, que se la medica de somníferos, que se la medican para diferentes dolencias, pero la causa al médico no le importa. Has tenido, por ejemplo, pues un intento de suicidio y lo que te dan es un medicamento para que te deje cao, tonto, no te muevas y punto. Pero el origen, y ahí en ese origen es donde está la emoción. ¿Qué emoción está afectando a mi cerebro? ¿O qué emoción está afectando a mi corazón? Para yo tener este vacío, ¿no? O sentir este vacío existencial por la vida, ¿no? O por mi existencia. Comentaros que una emoción atrapada puede ser tremendamente dolorosa. Ya puede ser muscular, ya puede ser en un órgano. Pero muchas veces decimos, llevo un tiempo que me duele en esta zona, pero no tengo nada. Estamos al cabo de la calle de ver cómo nos anuncian en cremas en la televisión para una cosa, para otra, para lo que a los farmacéuticos y las farmacéuticas, que son empresas muy grandes, les interesa vendernos. Eso sí lo venden sin receta a precio de oro, porque los envases cuestan carísimos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué está originando ese problema? Algo lo está generando. A mí me hace gracia, entre comillas, por ejemplo, las que anuncian para las hemorroides. Parece que es algo como que lo tienes que sufrir en silencio. Y realmente hay personas que es que no pueden ni a caminar. Pero nunca se va al fondo de por qué esa persona sufre esa enfermedad. Y es una enfermedad tremenda. ¿Vale? Entonces, pero te venden una pomada maravillosa y fantástica a precio de oro, que esa sí te la venden sin receta, para que tú te la pongas y Dios te da a entender, ¿no? Entonces, una emoción atrapada es realmente un problema que nos está diciendo que hay algo que tenemos que solucionar. ¿Vale? Puede ser en un órgano, puede ser en un hueso, puede ser en un músculo, puede ser incluso en nuestra psique. Una emoción atrapada, por ejemplo, de tristeza, en nuestro cerebro puede tener una repercusión de una depresión que pase de ser temporal a convertirse en crónica. Se le llama la epidemia invisible porque está en el campo energético del cuerpo y porque son completamente invisibles. Pueden causar una increíble y amplia variedad de problemas físicos sin ser desenmascarados. O incluso muchas veces nos pueden estar medicando pensando que es una cosa y no tener nada más que un origen emocional. Por eso son emociones, porque aparentemente podemos a lo mejor decir, imaginaos un dolor lumbar, ¿vale? Automáticamente todo el mundo cuando habla de lumbares, ¿en qué piensa? A ver, alguna de vosotras, decirme, ¿en qué pensáis cuando hablamos de dolor lumbar? Carga, peso, ¿no? Tenemos una carga. Sí, pero me refiero a la zona. La parte de atrás. Sí, pero ¿qué es lo que os imagináis? ¿Qué es lo que os duele? Los riñones. Y los riñones. Sí, después de los riñones, la cintura, la parte final de la espalda, claro. Pero esa parte final de la espalda, la ¿qué cadera, soporte tiene? La zona lumbar. Los huesos. Sí. la columna, Los huesos, cosis, Sí. ¿verdad? Bueno, Es sí, más bien todo. muscular, ¿no? la cadera. Se entiende que el dolor lumbar no es de huesos, es más bien muscular, ¿no? Sí, bueno, más o Como que no menos. se puede- Me duelen los músculos. Hay personas que lo pueden pensar en la musculatura y otras personas que dicen me duelen los huesos. Porque todos tenemos la idea de que el esqueleto es como un cimiento que sujeta al cuerpo, ¿verdad? Parece
parece que los huesos son los que mantienen todo nuestro andamiaje. Sin embargo, si pusiéramos un esqueleto, solamente los huesos, aquí ahora mismo, y lo dejáramos solo, ¿qué haría el esqueleto? Se cae. O sea, que los huesos no son tampoco la base de nuestra figura, de nuestro cuerpo. Hay todo un armazón de huesos, de ligamentos, de membranas que nos unen, las fascias, los nervios. Todo eso es un conjunto de cosas. Entonces, lo que sí es generalmente me duelen las piernas y decimos, me duelen los huesos, o me duele la espalda, o me duelen las cervicales, y es como que todos tenemos pensado que se focaliza más en el origen que es el hueso, pero pueden ser muchas más cosas. Y como comentaba antes, lamentablemente el médico pues te da una pomadita y poco más, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia no... O relajante muscular, sí. O relajante muscular para que te aflojes y ya está, pero no te hacen un seguimiento de qué te está pasando en tu vida, de qué te ha pasado hoy, por ejemplo, o cuándo le empezó el dolor que estamos haciendo. Porque es que va íntimamente ligado. Entonces, en ese momento a lo mejor no nos damos cuenta, pero si rebobinamos al momento donde se originó, o a una hora antes, o a esa misma mañana, sí que vamos a poder sacar bastante información de qué es por qué se nos ha generado, ¿vale? La epidemia invisible se le llama precisamente por lo que estamos comentando, porque no sabemos cómo llegan y tampoco sabemos cómo sacarlas, entre comillas. Entonces estamos hablando de algo que en general, ¿quién puede decir que es una emoción? Sí, pero si la tuviéramos que ver o plasmarla, las podemos plasmar, por ejemplo, a través de una persona llorando, digamos, una emoción de tristeza. Estamos plasmando cómo demostramos esa emoción, pero en sí la emoción no la vemos. Vemos una persona llorando en el efecto de la emoción no la vemos. Entonces, es invisible. Entonces, lo que sí se sabe es que no es que haya ahora mismo una epidemia, yo creo que es toda la historia de la humanidad, ¿no? El ser humano es algo mucho más que meramente el cuerpo físico, pero no sé, en otras culturas y en otros tiempos, pero en lo que respecta sobre todo al siglo XX que hemos dejado y a lo que empezamos ahora de se le da bastante poca importancia a lo que no vemos, prevaleciendo siempre nada más que lo que parece que vemos con los ojos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, fijaros, algo que puede generar una emoción, y es a una madre que esté dando el pecho a un niño, es que se le vaya la leche, por una emoción muy fuerte. Fijaros la importancia. O que se nos corte una digestión. Entonces, tenemos que ser conscientes de la fuerza, de la magnitud, de la importancia que tienen las emociones. Y sobre todo saber que cuando tengamos una emoción fuerte, cómo podemos manejar esa situación. Porque claro, me acuerdo que una señora tenía pesadillas porque el nieto se había caído a una vía del tren y había pasado el tren, pero el niño, como era pequeño, se había quedado debajo de eso y no le había pasado nada. Pero para la abuela, el tiempo que había pensado que el niño había muerto debajo del tren era tan real como si hubiera pasado. Entonces, esa emoción, aunque luego el niño estuviera bien, se le había quedado a esta persona. Estuvo durante muchos años sufriendo pesadillas. Entonces,
es concienciarnos de que la emoción no la veo, pero es una energía muy poderosa. Es una energía que me puede hasta enfermar. La mayoría de las veces. Lo que sí sucede es que los dictámenes o los diagnósticos médicos nos derivan a otras cosas y a lo mejor nos dicen otra cosa diferente y con eso nos apañamos. Y en el fondo, y después de aquello, vamos a ver, por ejemplo, los accidentes. Los accidentes tienen un componente emocional tremendo, porque los accidentes no son gratuitos. Los accidentes están comprobadísimos, sobre todo las que me conocéis de las terapias, no lo solemos generar nosotros. Porque la culpa, ¿qué busca? Castigo. Castigo. Si yo me siento culpable de algo o me hacen sentirme culpable de algo, mi subconsciente va a provocar un castigo. Ese castigo no sé cómo me lo voy a proporcionar yo sola, pero puede ser una caída, puede ser un golpe, puede ser que me dé con otro coche. Casi siempre tienen esta mecánica. Lo que pasa es que lo vemos nada más que con los dos ojitos de la cara y decimos, fíjate, me ha pasado, ha venido un bárbaro y me ha tirado. ¿Qué pasó? Ahí es donde el trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado antes de que pasara esto? ¿Qué has pensado tú? ¿Qué situación estaba sucediendo? ¿Qué piensas tú de ti misma por lo que ha sucedido? Porque tengo una persona que además está bastante frágil de salud. Ahora como 3 semanas sale a la calle y viene un tío con un armario ropero y plas, a robarlo, a quitarle el bolso. Pues se hizo unas moraduras importantes. Y yo le dije, ¿por qué te castigaste a través de esta persona? Me dice, es que había llamado a una amiga a casa y me estuvo contando todos sus problemas. Y yo no la supe colgar. Entonces, automáticamente, tú te sientes mal porque no has sabido decirle, mira, perdona, no tengo tiempo, me cuelgo. Entonces, como te sientes mal, cuando tú sales a la calle, lo primero que va a venir es alguien a robarte. Porque te está diciendo que tú te estás robando. Esa emoción es la que yo tengo que aprender a detectar en mí. Porque esa emoción de castigo, tendría que haber hecho otra cosa, o no soy lo suficientemente valiente de enfrentarme a la gente, va luego como un efecto dominó hasta que yo termino estampada en el suelo. Todo está conectado en el universo, o sea, no hay nada que esté ajeno a nosotros, como no hay nada que esté fuera de nosotros. Esto es también otra de las cosas que yo explico mucho en las terapias. Todo lo que yo veo aquí fuera, lo estoy proyectando yo. Si yo digo, vosotras habéis venido, vosotras me diréis, me habéis llamado, ¿por qué me has llamado? Bueno, me mandaron un mensaje. Ah, bueno. Digo, vosotras, ¿por qué habéis venido? Me vais a decir, pues porque tú nos has llamado. Pero en el fondo, y cada una de vosotras, estáis aquí por algún motivo que es el que vosotros habéis pedido. Algo en vuestro interior necesita explicación. Es la inversión de la mente, es la inversión, es que siempre digo, es como si queremos ver una noche estrellada con un catalejo y vemos el catalejo al revés, no vamos a ver nada. Entonces, tenemos que invertir. Cuando me sucede un acontecimiento y una emoción me está desbarrando, me está destrozando, me está arrasando, tengo que invertir el pensamiento. Y ver qué me estoy haciendo yo a mí misma. ¿Vale? Bueno, voy a poneros ahora
las emociones en nuestro organismo. Bueno, aquí tenemos algunas de las más representativas de las emociones. Y os lo pongo aquí porque sé que siempre se interioriza mejor visualmente y quiero que esto os lo llevéis para que cuando pase digáis, ¿qué orégano era? ¿Por qué me duele a mí esto que me ha pasado? ¿Vale? Vamos a empezar por la ira. La ira todo lo que tiene que ver con la ira, que también sería la rabia, Yo soy muy rabiosa. tiene que ver con el hígado, con la vesícula biliar. Sí, La ira. La ira. La ira, la rabia. Sí. Ah, sí. Estoy que muerdo. ¿Por qué? Pues porque es un órgano donde la vesícula biliar, que es la que segrega los jugos gástricos para que podamos hacer bien la digestión, las emociones, por ejemplo, si a alguien le funciona mal el hígado, seguramente, también podríamos hablar un poco del transgeneracional, a lo mejor imaginaos un niño que nace con un hígado enfermo. Ese niño no ha tenido tiempo de tener tanta ira acumulada contra nadie, ¿verdad? Pero sí es verdad que en la familia, a nivel de árbol genealógico, puede haber una gran ira que se va heredando. Todos los que estamos aquí tenemos los ojos del color de nuestra padre o de nuestra abuela, nos parecemos en algo a lo familiar. Pero también heredamos otras cosas. Y heredamos también, por ejemplo, emociones. Los niños, hasta los 3 años, todas las enfermedades que tienen no son de los propios niños, son de los padres. Sobre todo muy directamente de la madre. Si el niño se come las uñas, la madre está agresiva. Entonces el niño pequeño se come las uñas. Pero la que... Como nervios, más o menos. No, no es nervio, es agresividad. La gente lo difumina. No, es que estoy nerviosa, no. Las uñas, ¿para qué sirven? Para defenderme, para atacar. Si yo me como mi herramienta de ataque, me estoy metiendo la rabia o esa ira, me la estoy comiendo. ¿Vale? Entonces, la ira o la rabia, si a mí me duele el hígado, tengo que mirar a ver cómo va en mi vida esta emoción. ¿Vale? La euforia, como os he dicho antes, tiene que ver con el corazón. Es una emoción atrapada. Y con los intestinos. Vamos a ver, la euforia, todas las emociones se nos pueden quedar en el cuerpo. Lo que os he comentado antes, puedes ir a ver a tu equipo de fútbol, mete un gol y te da una alegría. ¡Oh! Pero de repente esa euforia, que es viene de una intensidad tan fuerte, imagínate a 1000 vatios de intensidad y se te fija en el corazón. ¿Qué sucede? Te da un infarto. ¿Entendéis? O sea, tenemos que ver que somos un cuerpo de energía y que las energías, en este caso las emociones, como no las vemos, por eso os empecé hablando de las bombillas, nosotros vemos la luz, no vemos cómo se hace la luz dentro de la bombilla, pero en este caso lo que vemos es lo que manifestamos. Yo tengo una manifestación de euforia increíble
pero donde va mi euforia es a mi corazón. Y mi corazón le va a importar un pito si lo tengo mal, si esa emoción es de tristeza o sea de alegría. El infarto me va a dar igual. Por eso las personas enfermas de corazón les dicen que no tengan emociones fuertes. Sí, supongo cómo vas con él. Un poco en tensión. ¿Te quieres cambiar? Espera, a ver. Puedes poner aquí, quizás grabes mejor desde aquí. Se parece un poco de vez en cuando. Tienes que darle la... Estas. ¿Tengo que darle? De vez en cuando, ¿no? Pues no. Ah, vale, Cuando para se que... ofrezca un poco, pues se ve que pierde el mando. Divinamente. Bueno, entonces, por ejemplo, emociones como son el estrés, la ansiedad, la obsesión, tienen que ver concretamente con el estómago y el páncreas. El estrés saludable, el estrés cotidiano, de me levanto, voy a trabajo, pillo el metro, se me va el autobús. Ni te digo para que te quieras sentar. Un estrés saludable, no pasa nada. Otra cosa es cuando ese estrés se cronifica, ¿vale? Pero no hay que confundirlo con la ansiedad. La ansiedad, todo te bloquea. Pero la diferencia del estrés es que si sabemos que no lo genera, que es que estoy hasta aquí de trabajo o que no me da tiempo o que tengo muchas cosas que hacer. Y la ansiedad, por lo general, sabemos que no sabemos qué nos pasa. Estoy inquieta, estoy nerviosa, pero no sé por qué. Esa es la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Entonces, tanto el estrés, la ansiedad o las obsesiones compulsivas, por ejemplo, una obsesión muy habitual en las mujeres es el tema de la comida, tanto por exceso como por defecto, ¿vale? O nos gratificamos comiendo, o nos ponemos a dieta y pasamos un hambre canina, que se suele decir. Entonces, ¿por qué van al estómago y al páncreas? Por ejemplo, el páncreas es el laboratorio de los azúcares. Entonces, es donde el dulzor de nuestra vida, todo lo agradable de nuestra vida, es como si dijéramos el departamento de dulce de nuestro cuerpo. Entonces, es muy frecuente en personas que sus familias hay poca sintonía, hay poca afectividad, hay mucha dureza, personas con problemas de diabetes, y también es verdad que muchísimo, pues, es que no lo anuncian todos los días en la televisión, para la acidez del estómago, te sale un bombero con un mangazo. Dices, oiga, ¿y no me podría dar usted de comer en vez de mierda de McDonald's? Porque eso yo creo que también tiene que ver. Bueno, pues entonces ya sabéis, estas tres tienen que ver con el estómago y con el páncreas. Si a mí me duele el estómago, voy a ver qué emociones de estrés, de ansiedad o obsesivas me están afectando mi estómago. Porque puedo ir al médico y me digan, pues no tiene usted nada, no le ha salido, tiene usted el estómago, porque a mí me pasa, y bueno, y entonces, ¿por qué me duele? Y te dicen, y ya no esperes más respuestas. Vamos con la tristeza. La tristeza tiene que ver con el pulmón y con la piel. Cuando, por ejemplo, yo estoy triste, siempre parece como que estamos... Había una novela que era La Dama de las Camelias, muy famosa, que ella muere de tuberculosis, impregnada de tristeza. La enfermedad de la tristeza tiene mucho que ver con el pulmón porque el pulmón es donde nosotros recibimos el oxígeno, el primer aliento de vida. Y cada vez que salamos es una pequeña muerte. Si yo lo respiro bien, estoy
triste. La vida no tiene contenido, la vida no tiene dulzura, o sea, no dulzura, no es bonita, no es agradable de vivir. Me falta la respiración. Si me falta la respiración, me está faltando lo más elemental, que es lo que tiene el ser humano cuando viene a nacer. Respirar. Y con la piel. Que deciros tengo que muchas personas fumadoras, el problema fundamental que tienen es el de la piel, el tono de la piel, cómo ataca. ¿Qué hace el tabaco? Quitarnos oxígeno. ¿Vale? Bueno, y por último tenemos la emoción del miedo. Que tiene que ver con el riñón y con la vejiga. El miedo, por ejemplo, las lumbalgias que tenemos, antes hemos dicho, pues los riñones, es esa sensación de que algo tira de nosotros, es esa sensación que tenemos de la incertidumbre que muchas veces estamos todos padeciendo en lo cotidiano, en lo profesional, en lo económico, y esa inseguridad que parece que está ahí instalada y que no sabemos, y tira de nuestros riñones, y el riñón se resiente. Entonces, claro, el riñón y la vejiga tienen mucho que ver, porque todo el líquido que filtra el riñón va a la vejiga. ¿Qué sucede cuando yo tengo un miedo y no sé muy bien, o sí lo sé? Imaginaos, pues como me pasan muchos trabajos, que de repente empieza la gente a decir, no, pues parece que van a volver a despedir gente. Ese miedo se nos fija en nuestros órganos. Nos puede producir cistitis, o todo lo contrario, o nos puede producir retención de líquidos. Porque la vejiga, el riñón también se asocia a nuestra economía. Entonces hay muchas personas que viven en su economía, que puede ser de su genealogía. Imaginaos que mi abuelo se arruinó. Esa energía se ha quedado ahí y yo la heredo. Y a lo mejor yo no he nacido rica, pero sí que tengo la sensación de que pierdo dinero. O de que vivo en esa sensación de no tener el dinero. Para mí está tan vigente esa emoción como lo estuvo para mi abuelo. Entonces, ¿qué sucede? Que el riñón tiene que ver con la economía. Y cuando una economía se nos escapa, cuando el líquido, cuando hablamos de dinero, el líquido, ¿no? Se escapa, ¿qué hacemos para tapar el agua que se va? Ponemos piedras, ¿no? Ponemos un puente. Hacemos ¿cómo se dice? Hacemos una presa. Una presa. Si por aquí está cayendo agua, si yo pongo aquí piedras, el agua se para. ¿Qué hace el riñón para que nuestra emoción de falta de líquido, para no perder líquido? Nos crea piedras. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo he vivido en mi familia. Pues una sobrina mía nació con problemas en el riñón. Y el problema no era de ella, el problema era de los padres que estaban. Entonces, la niña, fijaos, bajaba la orina del riñón a la vejiga y se volvía a subir al riñón. Como diciendo, estamos en un duro, aquí no hay que poder. Nos soltamos los botas. ¡Qué barbaridad! Aquí no se vea. ¿Qué pasaba? Que se le generaba al subir la orina al riñón, generaba infección y tenía que salir corriendo a urgencias. Entonces, muchos de los problemas del riñón tienen que ver con el miedo, pero con el miedo a carecer de lo más básico. A no tener ni para comer. Puede haber otros tipos de miedos también, pero yo en este caso estoy hablando del miedo que se enfoca sobre todo en el terreno de las renales y de la vejiga, ¿vale?
Entonces, fijaos que todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, que fundamentalmente todos los necesitamos sí o sí, las emociones, de qué manera nos manejan. Entonces, lo que yo tengo que estar es muy pendiente de qué manera puedo gestionar estas emociones. ¿Vale? Os estaba hablando en pequeños ejemplos, los que ya sabéis lo que es el transgeneracional, lo tenéis más claro, pero para la que no lo sepáis, el árbol genealógico tiene muchísimo que ver con todo esto que heredamos. El árbol genealógico. Tus antepasados. Tus antepasados. Que tú heredas no solo los ojos y el pelo, heredas hasta heredas las emociones. Heredas que dices, me cago en mi familia. Heredas las emociones que ha habido en tu árbol. Eso lo voy a acordar. ¿Vale? Entonces, por eso os quiero decir, pero es que luego además están las emociones que cuando un ser es concebido, en ese mismo momento la madre puede que no se entere. Pero la madre a lo mejor está viviendo una situación conflictiva. Ella no sabe que está embarazada, pero el feto que se concibe está percibiendo esas vibraciones de esas emociones de la madre. Entonces, luego están, desde que se concibe hasta que nace, ese ser humano sigue recibiendo información, sigue recibiendo emociones. Si es deseado, si no es deseado, si la madre está pasando un buen embarazo, si la madre está pasando un mal embarazo. Luego ya no te digo el parto, o sea, el parto es con mucho el mayor shock y el mayor trauma que padecemos todos. ¿Vale? Nos va a dirigir de una manera increíble si nacimos con forceps, si hicieron cesárea, si necesitamos ventosa, si estábamos en tiempo, si estábamos fuera de tiempo. Todo eso son emociones con las que vamos a estar toda nuestra vida viviendo. Si una persona es triste, si una persona tiene muy mal carácter, puede que tenga que ver cómo fue su papá. Y luego están las emociones en la infancia. Las emociones de desamparo, las emociones de que mi mamá no me quiere o esperaban un niño. Esas emociones están ahí y van a seguir estando hasta que nos demos cuenta o nos paremos a analizarlas. Lo que pasa es que muchas veces están tan metidas en nosotros que ya forman parte de tal manera de nosotros que no sabemos ni qué son. Pero tenemos que disasociarnos de eso. Yo, a veces en el artículo que hemos escrito para este mes, para la revista, una cosa que explico es, yo no soy mis programas, yo no soy mis pactos, yo no soy mis creencias, porque eso es lo que nos enferma. Pero para eso me tengo que parar y pensar que porque estoy enfermando o por qué me pasa lo que me pasa. Porque vamos en automático. Vamos pues como manadas de cebras por el África, ¡hala, lo loco! Una se cae en medio de la cagada y los demás siguen. Aquí no ha pasado nada. Tengo unos peña bueno, con una menor. Así estamos. Entonces, ya a no ser que una cosa muy grave nos plantee qué está pasando con mi vida, la mayoría de las veces a los primeros toques no nos enteramos. Realmente, hasta que mi hígado no me da un toque chungo fuerte que me quedo, que no me puedo a lo mejor ni mover, yo sigo. O hasta que mi estómago un día me dice que tengo una úlcera, voy tirando. O sea, llegamos a unos límites realmente espantosos. Pero porque tampoco el médico te informa de esas cosas. O sea, lo que tú dices, el médico te manda un tratamiento y vas tirando y vas haciendo parches. Porque realmente esto no está en la seguridad social, nadie te informa, pero nadie por te dice. Eso os he iniciado diciendo que ahora mismo el auge que tiene el tema de las terapias naturales es porque la gente está despertando
algo que durante el siglo XX la ciencia que venía de la época de Descartes, que Descartes fue el que dijo, no, mira, es que el cuerpo humano se divide en trozos. Y a él, para decirlo de alguna manera, la cagó. Que no es así, o sea, la medicina china contempla que el ser humano es un todo. Entonces, estamos volviendo a recuperar esa ciencia que te dice, no, mira, tú no eres un pulmón y un riñón ahí aislados por cada uno por su lado. Es un conjunto. A veces, imagínate un vestido viejo que se te rompe y le pones un trozo de tela nuevo, tira por todas partes. Esto es lo mismo, no podemos... Si un órgano está afectado, va a afectar a los otros. Entonces, si focalizo nada más la atención en el hígado y no me doy cuenta de que el pobre estómago, como el hígado no funciona bien, está también sobrecargado, y que el riñón, como el hígado y el estómago no funcionan, también me lo estoy sobrecargando, al final terminan enfermándose todos. Vale, a mí con el diafragma. Tuve un disgusto, se me contracturó el diafragma, me afectó al estómago, al hígado, a todo lo que es un disgusto, tuve un disgusto, me paré el lloro y se me quedó ahí dentro. Y iba al médico y no tienes gases, no tienes nada. Pues era una contractura que al final pues, me tuve que sacar la contractura del diafragma. El diafragma pero es todo, muy emocional. claro, ese músculo emocional. Es ese primer aliento que como corté el lloro, lo dejé ahí. Claro. O sea, fue llorar y cortarlo. Entonces fue la emoción, se me quedó ahí atrapada y me afectó. Bueno, pero que comía y en la tripa sí, y no podía ni respirar. O sea, horroroso. Y estuve una semana y los médicos no me sabían decir qué era. ¿Qué fuiste a un fisioterapia al final? ¿Fisioterapeuta, no? No, me fui a hacer la ventosa y luego con ella. Saqué la emoción con ella y luego, pero a mí me tuve que sacar la contractura.